Han pasado muchos años desde cuando las familias poblanas acostumbraban salir los fines de semana al día de campo, visitar algún pueblo cercano, alguna región donde se hacía el mandado, la compra de los productos regionales. Uno de los sitios privilegiados por las familias poblanas fue durante un tiempo Zacatlán, conocida por sus manzanas, pero más ampliamente por la cantidad de árboles frutales propios de la zona y donde, además de las frutas, se producen los famosos vinos de Zacatlán. Uno en especial es resultado de la aportación de hacer destilados o mezclas de jugos de frutas con aguardiente de caña, el de Capulín, cuya fama se remonta a la llegada de los españoles, pues el arbusto, de unos 12 metros de alto, cuando mucho, es autóctono de tierras mesoamericanas y fue descubierto por los conquistadores quienes apreciaron su fruto, negro o rojizo intenso, lo más parecido a las picotas o las cerezas ibéricas. La pulpa del también llamado capolín es dulce y sus semillas o huesos constituyen una de las más ancestrales tradiciones de golosinas saladas de México. Francisco Hernández, el especialista enviado por Felipe II a mediados del siglo XVI a la Nueva España para reunir información sobre alimentación, medicina y costumbres de los aborígenes, otorga un lugar especial al capulín. En 1577 escribió refiriéndose a este árbol: el cocimiento de su corteza puesta al sol por 15 días y bebido en cantidades de varias onzas cura las cámaras de sangre. El polvo de la misma deshace las nubes de los ojos, clarifica la vista y cura las inflamaciones. Ablanda y humedece la lengua cuando por causa de mucho y vehemente calor está seca, lo cual hace también el zumo o licor de los pimpollos y tallos tiernos. Francisco Hernández, nacido en la Puebla de Montalbán, en Toledo, España, no describió el empleo de los huesitos, destinados, según parece, a cubrir un espacio en la demanda de la golosina salada de los mexicanos. La pulpa del capulín también fue usada como un colorante para teñir. Daba un tono morado muy apreciado entre las tribus prehispánicas. Salacaín observaba a la marchanta con su vestimenta serrana rodeada de canastas y un puesto improvisado a las puertas de un conocido sitio en el centro histórico de Puebla. Sobre una tabla estaban las bolsas con los frutos secos, los pistaches, nueces, algunas garapiñadas, y en medio de todos los huesitos de capulín cuyo sabor salado es tan apreciado entre algunas clases sociales. Por desgracia, este tipo de puestos ambulantes y callejeros está en extinción, lo mismo el capulín. ¿Cómo evitar la compra de los huesitos a la salida de las escuelas? ¿Cómo evadirla? Los chamacos llevaban un quinto o 10 centavos. Eso alcanzaba para varias medidas de los huesitos de capulín. La pulpa y la cáscara se aprovechan para mermeladas, conservas, se mezcla con chiles, o se emplea como base del vino o para preparar los tamales conocidos como capul tamali. Pero a Salacaín, recordaba, le daban en su casa un jarabe casero, traído de Zacatlán y ampliamente recomendado para curar la tos. El sabor generaba algo de adicción, según recordaba el aventurero. No se sabe exactamente cómo surgió el consumo de los huesitos, las semillas de los frutos del árbol del capulín. Entre las costumbres alimenticias de los pueblos mesoamericanos se distinguía y valoraba masticar semillas y tal vez, por su tamaño, no se tenía mucho cuidado en darlas a los niños, pues un huesito de capulín, si se traga, no obstruye el tracto digestivo. Las familias de antes advertían, sin embargo, sobre la peligrosidad de comer capulines. La dureza de la semilla había sido la culpable de dientes, colmillos y muelas despostilladas o rotas. Además, alguna variedad de los arbustos tenía cierta toxicidad, de donde seguramente se aconsejaba tostarlas en un comal. Una vez desprendida la pulpa del pequeño fruto, los huesos se lavan y tallan, y una vez secos se revuelven con ceniza y se dejan secar totalmente al sol para conseguir abrirlos. Luego se tuestan en un comal y se rocían con agua con sal. Se trata de una golosina totalmente casera donde intervienen solo ingredientes naturales, sanos por lo tanto. Antes de la llegada de las golosinas fabricadas con colorantes y sin contenidos nutricionales, los poblanos comíamos los huesitos a lo largo del día. Ayudaban a salivar
y junto con los cacahuates tostados o hervidos y las palanquetas de pepita o de amaranto, las alegrías, eran parte de la tradición familiar fomentada desde las casas de los abuelos y un acompañante inseparable de las visitas a la lucha libre en el edificio de San Pedro a la salida de los juzgados o en los atrios de las iglesias y en las ferias populares y religiosas. Eran infaltables las semillas, así se llamaba el conjunto de esas golosinas saladas. Hace algunas décadas los huesitos y las pepitas de calabaza tostadas también eran la botana de las cantinas y los bares de la ciudad de Puebla. Al ser salados, constituían una herramienta formidable para provocar la sed y por tanto aumentar el consumo de las bebidas embriagantes. Salacaín pidió a la marchanta unos huesitos y preguntó su origen. En un español no muy claro, la señora alcanzó a decir: son de mi pueblo. Antes eran de Huejotzingo, pero ahí ya no hay capulín. 10 pesos por 2 medidas y un pilón le dieron al aventurero. Las medidas de hoy día son con los botes vacíos de rajas o de chiles en vinagre, como antes lo fueron las escudillas o los jarritos de barro o vasos de veladora. La tradición se va acomodando también a la modernidad. Los huesitos no eran solo comestibles, también desempeñaban otro papel. Eran fichas para los juegos de mesa, sustituían los centavos en el dominó o el conquián, ese juego de baraja española en desuso, o juntos con granos de frijol o habas secas, los juegos de serpientes y escaleras o la oca. Vaya recuerdos de una tradición en extinción, unida a la desaparición del cultivo del árbol del capulín autóctono de este país y sobre todo de la zona de Zacatlán en Puebla, donde ha sido desplazado por el blueberry.